Muy buenas tardes, mi nombre es Cari Margarita Contreras Sierra. Me encuentro cursando actualmente el doctorado en educación en la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Instituto Pedagógico de Caracas. Es para nosotros un honor poder tratar la temática correspondiente a la contextualización y abordaje del método de investigación cualitativo narrativo en la modalidad de historia de vida. Tenemos el honor de hacer el desarrollo de la siguiente temática a los siguientes integrantes: Lineris del Socorro Almanza, Joseph Di Patri Severiche, Elber Rafael Guevara Martínez, Dunis del Toro Martínez, Rodolfo Romy Rodríguez Picot y esta servidora quienes habla, Katia Contreras. Bueno, iniciemos hablando de la definición de lo que es la introducción a la investigación cualitativa narrativa. La definición de la investigación cualitativa va marcada al objetivo principal, que es comprender los fenómenos sociales a través de diferentes perspectivas de los participantes. ¿Qué se busca con esto? Captar el sentido subjetivo de las personas y captar también cuál es el valor que le dan a esas experiencias vividas. En cuanto al enfoque narrativo, es importante saber que esta es una cualidad y que esta cualidad nos permite hacer un relato estructurado de esa experiencia que hemos vivido. Aquí, para llevar a cabo un enfoque de investigación, se hace necesario hacer un buen abordaje de las pautas y de las formas. Esto con el objetivo de hacer una mejor descripción y un mejor análisis de los datos biográficos que se toman de esa experiencia vivida. Esto, según Ricoeur, 1995, pues nos va a permitir llevar a cabo un proceso reflexivo con un significado de todo lo vivido y lo sucedido en el relato que hagan las experiencias vividas, obviamente, de las personas. Para apoyarnos en la investigación biografía narrativa, se hace necesario mencionar a dos autores. Ellos son Bolívar, 1998, y Bot, 1996. Bolívar nos habla de que la biografía narrativa va mucho más allá, que no es una simple recogida de datos y de análisis, sino que este tiene una perspectiva propia. Por su parte, Bot comenta que las historias de vida establecen un alto contenido emocional y que eso se ve plasmado en la biografía y en la forma como se narran esas historias de vida. Y que gracias al giro hermenéutico que se presenta en este tipo de investigación, podemos hacer como investigadores un mejor trabajo y llevar con mayor profundidad el tema que estemos focalizando. Como toda temática, esta está marcada por el desarrollo histórico y la investigación narrativa. El tema de la introducción investigativa cualitativa narrativa también tiene un desarrollo histórico y obviamente unos orígenes. En cuanto al desarrollo histórico, podemos decir que la biografía narrativa tiene sus orígenes en dos ciencias que son sus dos pilares, y ellas son la antropología y la sociología. Desde el punto de vista reflexivo, digámoslo así, estas dos ciencias le han permitido a muchos investigadores realizar trabajos significativos. Cabe la pena resaltar la Escuela de Chicago, que utilizó este enfoque biográfico para documentar la vida de inmigrantes y grupos marginados. En cuanto a Iberoamérica, podemos decir que nosotros nos vimos influenciados
por la llegada de los españoles tras la Guerra Civil y que esta llegada de este grupo pues permitió un intercambio no solo de ideas, sino de pensamientos, de perspectiva, de paradigmas que fueron influenciando poco a poco en cada uno de estos modelos de investigación, en particular el de investigación narrativa. Les voy a hablar sobre las historias de vida como método narrativo. En palabras de Corbin y de Leite, las historias de vida se basan en experiencias concretas de la persona en cuestión, a través de las cuales se pretende recuperar el sentido de la misma, vinculando las experiencias vividas dentro de la subjetividad de ella misma. Las historias de vida nos permiten poner de manifiesto y revelar la técnica de investigación cualitativa, por lo que como investigadores deberemos tener una posición de escucha activa y metodológica. Estas historias de vida tienen unas características que ofrecen una visión profunda y personalizada de los procesos vitales, resaltando la influencia de los factores sociales, culturales, históricos sobre las decisiones y vivencias de una persona. Hay que tener en cuenta que las historias de vida son relatos autobiográficos que recorre una persona y sus acontecimientos significativos de sus propias vivencias. Existen unas diferencias dentro de las historias de vida versus otros diseños narrativos. La primera diferencia con otros métodos narrativos es la historia de vida que difiere de otros enfoques cualitativos en su énfasis en la cronología completa y subjetiva de una vida, mientras que otros métodos narrativos pueden centrarse en episodios o eventos particulares. La historia de vida busca una reconstrucción completa de la vida del individuo. Y la otra diferencia es el relato de vida versus historia de vida. Es importante aquí distinguir entre el relato de vida, que es una narración realizada por el propio sujeto sobre su experiencia, y la historia de vida, que puede incluir también el análisis del investigador y aportaciones de terceros como entrevistas, documentos, registros y materiales. Ahora les voy a hablar sobre los principales enfoques y dimensiones de la investigación narrativa. Existen 5 enfoques principales, que son el enfoque narrativo, el enfoque contextual, el enfoque dinámico, el enfoque constructivista y el enfoque interaccionista. En el enfoque narrativo, pues las personas, la percepción de las personas y la práctica son sus conocimientos, experiencias de su propia vida, transmitido de otro modo. En el enfoque contextual, aquí las narraciones biográficas y los episodios que éstas relatan solo se encuentran sentido dentro de los contextos en los que son contadas y en los que se produjeron de manera social, cultural e institucional. En el enfoque dinámico tiene un componente muy importante, que es el propio concepto de desarrollo, y se construye y reconstruye constantemente en un proceso continuo. En el enfoque constructivista, aquí el conocimiento se construye a partir de la experiencia humana. Y en el enfoque interaccionista, los significados se adquieren e interpretan en función del contexto en el que se desenvuelven y en continua interacción con los mismos. Un contexto determinado influenciará en la biografía y ésta tendrá un verdadero sentido en su perspectiva interaccionista con otras vidas, contextos, situaciones, momentos históricos. Hay que tener en cuenta que las historias de vida es la parte fundamental de una persona, lo que ella quiere mostrar, lo que ella quiere hacer y en lo que ella se quiere realizar. Estará hablando sobre los modelos de análisis aplicados a la investigación cualitativa narrativa, las cuales buscan interpretar las narrativas de los protagonistas para extraer significados, comprender cómo las experiencias individuales se entrelazan con el contexto social y cultural en donde se desarrolla. Las técnicas más utilizadas son las siguientes:
El análisis temático identifica temas recurrentes y patrones en la narrativa. Se centra en los aspectos significativos que emergen del relato del participante, agrupando experiencias similares para encontrar conexiones y relaciones entre ellas. El análisis estructural examina la forma en que la historia está organizada, prestando atención a la secuencia de eventos, la coherencia narrativa y el uso del tiempo, buscando entender cómo la estructura del relato contribuye a la construcción del sentido que se le ha querido dar a esta historia de vida. El análisis interaccional en la historia de vida se centra en la interacción entre el investigador y el participante durante el proceso de recopilación de los datos. El análisis interaccional considera como el relato no simplemente como una transmisión pasiva de información, sino en donde se construye activamente la interacción entre ambas partes, el narrador y el investigador. El análisis performativo en la historia de vida considera la narrativa no solo como un relato de eventos, sino como una actuación en la que el narrador presenta y construye su identidad frente al investigador. Examina cómo los participantes representan su historia durante la narración, enfocándose en los elementos expresivos y comunicativos. Hablemos de las dimensiones y modalidades de la historia de vida. La historia de vida completa, esta modalidad busca capturar la narrativa integral de una persona a lo largo de toda su existencia, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: la amplitud, es decir, qué periodo de tiempo se investiga sobre el narrador, que por lo general es durante toda su vida, sobre hechos significativos y transformaciones que ha tenido a lo largo de su vida. Profundidad y detalle, ofreciendo un análisis detallado de los diferentes aspectos de vida del individuo, incluyendo factores personales, familiares, sociales, culturales, educativos, en fin. Contextualización. Busca contextualizar las experiencias del narrador dentro de su entorno social y cultural, reconociendo la interrelación entre la vida personal y los acontecimientos históricos y sociales que le rodean. El enfoque en la subjetividad. Explora cómo el narrador da sentido a sus propias experiencias vividas que se entrelazan entre sus percepciones y sus emociones. La historia de vida completa es útil para las investigaciones que buscan una comprensión integral de la vida de un individuo, proporcionando una rica fuente de datos que pueden revelar patrones, significados, conexiones significativas en la vida. La modalidad de historias de vida editada se refiere a un enfoque en el cual la narrativa de la vida se presenta de manera organizada y seleccionada, lo que puede implicar un proceso de edición por parte del investigador o del narrador. Aquí se escoge exactamente qué aspectos se van a investigar. Algunas de sus características es la selección del contenido, entonces. Otra es la estructuración de esa narrativa. La historia se organiza de manera que fluya coherente y permita una comprensión clara de la experiencia seleccionada. La perspectiva del investigador. En muchos casos, el investigador puede contribuir al proceso de edición, lo que puede influir en la forma como se presenta la historia. Esto puede incluir decisiones sobre el estilo, el enfoque temático y el contexto. Y por último, en esta parte de la historia de vida editada, el énfasis en la interpretación. La historia de vida editada a menudo se utiliza para resaltar ciertas interpretaciones o significados que emergen de la narrativa. Esto permite al investigador profundizar entre las conexiones y las experiencias del narrador y el contexto más amplio. La historia de vida editada es útil para estudios que buscan un enfoque más específico, facilitando la extracción de significados y patrones relevantes en la vida del individuo sin la necesidad de abordar cada detalle de su historia. Historias de vida temática. Se centra en explorar y presentar las experiencias de un individuo en torno a temas o conceptos específicos. Se caracteriza ¿por qué? Porque tiene un enfoque de temas específicos, ¿sí? Se centra en ciertos aspectos, eventos o experiencias que son relevantes para el tema de investigación, para el tema de interés.
Por ejemplo, puede examinar cómo un individuo ha experimentado la identidad, la migración, el trauma y la educación a lo largo de su vida. Ahora hablemos de los objetivos que tienen las historias de vida como método de investigación. Primero, hablemos de captar la totalidad de una experiencia biográfica, recogiendo y comprendiendo la experiencia vital de una persona en su complejidad y sus grandes riquezas. Esto implica un enfoque integral, donde los eventos específicos tienen en cuenta las interconexiones entre los eventos, las emociones, las decisiones, las influencias externas que han dado forma a la vida del narrador, tratando de entender esa trayectoria vital en su integralidad. La narrativa completa incluye las diferentes etapas de la vida del individuo desde la infancia hasta la adultez y en algunos casos hasta la vejez. La contextualización. Se conocen los factores sociales, culturales e históricos que influyen en la vida del narrador. Y el significado personal, que busca entender cómo el narrador interpreta y da sentido a esos eventos, a esas experiencias. Captar la ambigüedad y el cambio. Se refiere a la intención de comprender y reflejar la complejidad de las experiencias humanas, reconociendo que la vida no es lineal ni tampoco simple, para lo cual se tienen en cuenta varios aspectos. La ambigüedad. La vida está llena de situaciones y experiencias que pueden ser contradictorias o inciertas. Captar la ambigüedad significa reconocer que los individuos pueden tener sentimientos, pensamientos, reacciones contradictorios a lo largo de su vida. Reflejo del cambio. Implica documentar y analizar cómo las experiencias y eventos influyen en la evolución del individuo, mostrando cómo se adaptan o crecen o se transforman a lo largo de su vida. Interpretación dinámica. La historia de vida no solo se centra en lo ocurrido, sino también cómo los narradores interpretan y reinterpretan sus experiencias a medida que cambian sus contextos y sus perspectivas. Habla de la maduración del individuo, de los procesos que exigen en esa formación del carácter. Enfoque en el proceso de la narración. Captar la ambigüedad y el cambio también se refiere al proceso de contar la historia en sí. La narrativa puede evolucionar a medida que el narrador reflexiona sobre su vida, lo que puede dar lugar a nuevas comprensiones y significados a lo largo del tiempo. Por todo lo anterior, este objetivo busca una comprensión rica y matizada de la experiencia humana, permitiendo a los investigadores explorar la complejidad de la vida y cómo éstas se reflejan en las narrativas de los individuos. Captar la visión subjetiva, otro objetivo más, que se refiere a la intención de comprender y reflejar la perspectiva personal y única del narrador sobre sus experiencias y su vida, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes aspectos. La experiencia personal, la cual se centra en cómo el narrador percibe y experimenta los eventos y situaciones a lo largo de su vida y cómo las interpreta. Las emociones y sentimientos. Explora las emociones y sentimientos del narrador en relación con sus experiencias, permitiendo entender cómo las experiencias vividas afectan su bienestar emocional y su autoimagen. Cómo estas emociones influyen en la forma en que cuentan su historia, en que toman decisiones. Construcción de su identidad. Relaciona la forma en que el narrador construye su identidad a través de sus experiencias. Las historias de vida permiten a los individuos reflexionar sobre quiénes son y cómo han llegado a serlo. Interpretaciones únicas y cómo son influenciadas por factores como su contexto cultural, social, personal, familiar. Captar la visión subjetiva significa reconocer y valorar estas interpretaciones únicas. Y el significado personal, el significado que el narrador atribuye a sus experiencias y cómo estos significados pueden variar a lo largo del tiempo, cómo pueden reevaluar la historia a medida que adquieren nuevas experiencias. Vamos a continuar con el rol del investigador en la historia de vida, es decir, cómo debe ser ese investigador. El investigador debe ser facilitador y debe ser analista. El investigador facilita el relato ayudando al entrevistado a organizar sus recuerdos y actúa como un analista al buscar patrones y conexiones entre los eventos narrados. También debe aprender a trabajar en conjunto. ¿Para qué? Para construir de forma colaborativa. Dice que el investigador también debe ser analista de los datos. Se supone un proceso de exploración basado en información cualitativa, donde el investigador realiza una escucha activa y planificada sin dejar nada a la improvisación. El investigador
se debe enmarcar en un paradigma interpretativo, es decir, que se centre en el significado subjetivo que las personas otorgan a sus experiencias. Relevancia de las historias de vidas en educación y pedagogía social. Las historias de vida en el ámbito investigativo cobran una relevante importancia en tres aristas de su desarrollo, en la vida del profesorado, de los procesos educativos como tal y de los centros educativos. En cuanto al profesorado, obviamente nutre más su perfil profesional, cualifica más su rol como investigador y lo humaniza más en la medida que interactúa con los sujetos de la investigación, con sus creencias, con sus percepciones, con sus sentimientos, sus pensamientos, y estas historias son capaces de tocar sus fibras más profundas y dejar una enseñanza moral para la vida del investigador. En cuanto a la educación, cobra una especial importancia la oralidad, el rescate de la memoria histórica colectiva a través de los diagnósticos testimoniales, la técnica del autorretrato, de la autoetnografía, de los diagnósticos testimoniales, de los diálogos interactivos, entre otras. Y en cuanto a los centros educativos, se busca contextualizar la investigación como tal, y esta contextualización va a desembocar en la concreción de un proyecto de vida que satisfaga las necesidades de los sujetos de la investigación. En cuanto a las dificultades de la implementación de las historias de vida, está ese carácter subjetivo que cobran las mismas, ya que se dice que los resultados obedecen a los estados emocionales de los investigados. La utilización de herramientas tecnológicas como grabadoras pueden también distorsionar el resultado de la investigación porque pueden intimidar a los informantes. La utilización de un lenguaje muy técnico y la diversidad de condiciones entre investigador e informantes, dado su nivel de escolaridad o de la misma técnica utilizada como tal, pueden coaccionar y puede el informante omitir información de interés. Además, la información que se recopila es muy compleja y es a veces difícil de interpretar y de recopilar y de tabular. Hablar de los usos y finalidades en diferentes contextos. La investigación biográfica narrativa ha tenido aplicaciones significativas en la recuperación de la memoria histórica, especialmente en contextos que han sufrido violencia, conflictos bélicos y violaciones de derechos humanos. Esta nos permite documentar cómo las personas afectadas han vivido este tipo de eventos y esto contribuye a la construcción de una memoria colectiva que no solo ayuda a sanar traumas, sino que también sirve de alguna manera como una reivindicación de los derechos para aquellos que lo ven y han vivido este tipo de situaciones, proporcionando así para quien lo lee o para quien lo estudia una comprensión un poco más profunda de las realidades que viven las personas que están envueltas en este tipo de contextos. También ha encontrado un espacio en el estudio de los movimientos sociales, documentando las luchas por la identidad de los derechos de los diferentes grupos colectivos como mujeres migrantes, comunidades indígenas y subculturas juveniles. Las conclusiones a las que podemos llegar es que la investigación narrativa y en particular el método de historia de vida nos ofrece una forma única y valiosa de entender las experiencias humanas desde el punto de vista de quienes las viven. A través de las historias personales podemos captar no solo los hechos, sino también los sentimientos, pensamientos y significados que las personas le atribuyen a este tipo de experiencias o momentos importantes de sus vidas. Este enfoque permite comprender las vivencias individuales y cómo éstas están influenciadas por el entorno social, cultural e histórico y cómo las personas interpretan esos factores a lo largo del tiempo. Aunque presenta algunos retos como asegurar la autenticidad de los relatos y mantener una interpretación imparcial, su capacidad para reflejar y mantener una interpretación imparcial lo convierte en una herramienta poderosa para la investigación.